Hola, hoy vamos a hablar de cómo colocarte unos crampones semiautomáticos y además añadiremos algunos consejos extra que hemos ido aprendiendo durante nuestras rutas, hemos aprendido de otros, así que empezamos. Antes de ponernos los crampones, hay diferentes tipos de crampones y diferentes botas que se adaptan a estos crampones. Entonces, están los de correas, que tenemos un vídeo donde explicamos cómo se colocan, y estos son los que se adaptan a más tipos de botas porque no tienen ningún tipo de mecanismo extraño, sino unas correas que se atan. Después están los semiautomáticos que solo se pueden usar si la bota es cramponable y tiene como una pequeña ranura que permite, como ahora veréis, encajar el crampón. Y las botas que están adaptadas para crampones automáticos tienen una ranura detrás y otra delante y suelen ser botas rígidas para hacer pues escalada en hielo o grandes montes, ¿no? Hoy vamos a hacer con crampones semiautomáticos y unas botas que tienen esa ranurita detrás y que están adaptadas para ello. Lo primero, antes de hacer esa ruta que quieres hacer, de ponerte unos crampones, os aconsejamos que los probéis antes en casa, que los ajustéis a la medida exacta de las botas que vais a usar, porque hoy es un día espectacular y hace calor, pero igual el día que vas a salir hace frío y es muy desagradable empezar a poner la talla, a ponerla ahí con todo el frío en los dedos y te vas a desesperar. Así que, primer consejo, los crampones se ajustan en casa. Segundo, ya estamos aquí en la montaña, vamos a ponernos los crampones, pero antes las polainas, si vais a usar polainas, antes de los crampones. Era algo que al principio a nosotros nos costaba y alguna vez lo hicimos al revés, pero eso acordaros siempre, antes las polainas, si es que las usáis. Pero vamos, nosotros siempre recomendamos usar polainas, uno, para no mojarte y no empaparte, y dos, para no romper los pantalones con el crampón, porque es muy habitual. Hay pantalones que llevan como un refuerzo, como estos, por ejemplo, que esto de aquí es muy duro y ya sirve como protección. Y además estos también tienen unas polainas internas. Pero bueno, a nosotros nos gusta ponernos siempre la polaina por fuera y así nos olvidamos. Vale, colocamos la polaina y siempre, y el truco es que la hebilla esté por fuera, ¿vale? Porque es muy común que se enganche con la otra. Entonces, si está fuera, pues ya no nos pasa. Entonces, la colocamos, la enganchamos en el cordón y así de fácil queda, a ver si se ve, por debajo. Ok, ya tenemos las polainas, ahora vamos a ponernos los crampones y antes que nada vamos a mirar de si es derecha o izquierda porque cada crampón va a un pie, ¿vale? Cuidado con eso, que a veces nos podemos equivocar y lo pone, ¿vale? Entonces, los míos ya están ajustados a mis botas y lo suyo es desplegarlos en el suelo. Tenemos el crampón aquí en un sitio llano. Pondremos primero la punta, ¿vale? Aquí, en la parte de delante, primero la punta y después lo encajaremos por detrás. ¿Veis que parece que me vaya súper justo? La idea es que vaya ajustadísimo. Sería, pongo la punta y aquí me va justísimo, no cabe nada más. Ok, una vez encajado, ¿vale? Aquí viene lo interesante del crampón semiautomático. A diferencia de las correas que las vamos uniendo por las partes, aquí tenemos una bota primero que tiene como una ranura aquí que es especial para los semiautomáticos, ¿vale? Si no tiene la ranura no se pueden usar estos, se tendrían que usar pues unos de correa, pero con esta ranura vamos a poder encajarla, mirad,
oiréis un clac, ¿vale? Y eso queda súper a presión, ¿sí? Mirad, lo vuelvo a hacer, ¿eh? Aquí se encaja, ¿sí? ¿Se ve? Y de aquí, clac, se entra. A partir de aquí ya tenemos bastante hecho, ¿vale? A partir de aquí cogemos la cinta, ¿vale? Intentamos que esté sin ningún rizo, que esté totalmente desenredada, ¿vale? Yo siempre me gusta cogerla desde aquí, estirarla toda y ya sé que no se va a enrollar, ¿vale? A partir de aquí, esta va a ir por delante, ¿vale? Ahí. La ordenamos bien, ¿sí? Mirad cómo queda, planita, planita, que no quede así, por ejemplo, vamos a hacerlo mal, que no quede un poco así y un poco así, es que está como mal, siempre que esté bien peinada. Vale, aquí tenemos la cinta, ¿no? A mí me gusta otra vez comprobar que esté bien, que no tenga rizos. Aquí la meteremos por las dos hebillas, fijaros que hay dos, ¿vale? Pues primero por las dos, estiramos, ¿vale? Primero por las dos y después solamente por una. ¿Sí? ¿Se ve bien? Vale. Aquí está suelta, ahora sería apretarla. A mí me gusta hacer un truco que nos enseñó un guía, que es que al principio no estemos aguantando todo el rato que esté aquí, sino que una vez está preparado, ahora está suelta, pues ahora que ya está atada, aquí hacer mucha fuerza para que esté bien apretada y aquí simplemente aprieto con un dedo y está aguantado. Y después ato muy fuerte, ahí, ¿vale? Y ya queda atada, ¿vale? ¿Sí? Puedo apretar más, pero ahora ya estaría bastante apretada. Veis que aquí sobra mucha cinta. Algunos dicen que si sobra muchísimo cortarla, nosotros de momento no nos hemos atrevido, pero lo que sobra no puede ir así suelto, ¿vale? Se debe enrollar en las cintas que ya están aquí. A mí me gusta hacerlo así, hay muchas formas de hacerlo, hemos visto de todo, pero a mí me va bien y no se me desabrocha nunca. Lo que hago es coger y pasar la cinta que sobra, cuesta un poco porque está apretada, y la voy enrollando. Ahora tengo más espacio, la voy enrollando, ahí, incluso me aprieta aún más el crampón, porque las cintas están más apretadas. Y aquí cuando me sobra un poquito, hago un nudo tonto, un nudo fácil, ¿vale? Para que esté apretada y esta puntita la meto por algún sitio que sea un sitio que esté apretado para que no me salte, por ejemplo por aquí. Aquí se me queda enganchada, ¿vale? Y siempre que esté ordenado hacia el exterior, ¿vale? Igual que la hebilla, como señal, siempre tiene que ir al exterior, porque si no se puede enganchar con las puntas del otro crampón aquí, ¿vale? Todo siempre hacia afuera. Esta hebilla, esto de aquí, ¿vale? Y a partir de aquí podríamos empezar a caminar. Una cosa sobre el nudo, debe ser un nudo que se pueda deshacer fácil también, porque si se congela la cinta, que es muy probable, porque vamos pisando nieve y tal, si se congela y hay 7 nudos y hemos hecho allí una cosa con mucha ingeniería, pues será muy difícil
desatarlo. Debes de ser algo rápido que, por ejemplo, aquí simplemente estiro y es un nudo que ya está deshecho. Y voy desenrollando, ¿vale? No tiene más misterio. Para desatarlos existe como una pestañita aquí que va muy bien porque a veces se puede congelar esto y con la pestañita la estiras fuerte, ¡chac!, y se afloja y ya puedes ir quitándolo y de la pestaña de antes también y ya estaría. Después del primer consejo, que ha sido ajusta los crampones en casa, ajusta la medida a la bota, vamos a por algunos consejos más que yo creo que os van a gustar. El siguiente consejo que os daría sería que si tienes dudas de si la ruta que vas a hacer requerirá o no crampones porque sabes que hay nieve pero no sabes, llévalos igual, porque nunca sabes si te van a salvar de poder seguir la ruta o no. Además que es algo básico de seguridad. Llévalos, ante la duda, llévalos. Importante, si vas a usar unos crampones es que sabes cómo hacerlo, ¿no? Por lo tanto, practica antes en sitios súper fáciles para después hacer rutas que tengan pendiente y tal. Es importante saber usarlos y saber que siempre van acompañados de un piolet y por lo tanto saber usar crampones quiere decir también saber usar piolet. Así que siempre van de la mano y es algo que tienes que aprender para hacer rutas en alta montaña. Otro consejo que a nosotros nos ha ido muy bien es que para usar crampones primero lo que hicimos nosotros fue hacer cursos con guías que nos enseñaron a cómo progresar por terrenos nevados o por hielo, cómo pisar, cómo clavar las puntas, dependiendo de cómo estaba el terreno. Y a partir de allí, de esa experiencia que nos ayudó un montón, empezamos a probar en sitios fáciles y poco a poco, cuando ya ganamos experiencia, pues ya subimos a sitios más altos. Siguiente consejo, cuando termines tu ruta, no guardes los crampones mojados, sécalos. Una vez secados en tu casa, coge aceite y los intentas empapar bien para que no se oxiden, prevenir ese óxido y para darle más vida útil al crampón. Para esa gente que le gusta hacer el culo esquí o el culembajen o llámalo como quieras, tirarte de culo por una ladera, mucho cuidado si lleváis crampones. Nosotros aconsejamos no hacerlo directamente, porque si se te engancha un crampón al suelo te puedes romper un hueso o puedes salir dando una voltereta. Y si lo haces, mucho cuidado de que no se te clave los pies arriba y así evitas que se clave nada. Un consejo que te dará tu guía cuando hagas el curso para aprender a ir con crampones, pero que creemos que es básico y que lo puedes aprender ya, es que cuando camines con ellos, mucho cuidado de ir con los pies muy juntitos, porque es típico de, mirar, engancharte, pum, con alguna de las puntas a la polaina o al pantalón y caerte de boca. Nos ha pasado y es algo que pasa muy frecuente y aquí el consejo sería que cuando vas con crampones se camina con los pies un poco más separados para evitar precisamente engancharte con el pantalón. Si vas en llano, pues te metes una torta de boca y es gracioso, pero si vas en pendiente en un sitio delicado, pues puedes pegar unas volteretas bonitas. Otro consejo para mantener la salud de ese crampón es que vayas fijándote a ver qué tal están las puntas y vayas afilándolas con una lima de metales, nada de amoladoras que calientan mucho el material y lo pueden dañar. Si no tienes ni idea, como es nuestro caso, que el tema de las limas y afilar las puntas, pues tenemos siempre dudas, pues llévalas a un profesional que te lo haga y que te ayude en ello.
Nosotros, cuando empezamos a hacer alpinismo, a usar crampones, empezamos con unos de correas, porque se adaptaban mucho mejor al calzado que teníamos, que eran botas pues normales, pero cuando empezamos a ir a sitios más altos, más fríos, se nos congelaban las manos porque el crampón de correas pues tienes que estar haciendo pues más cosas, más ataduras, más cosas, y con el crampón semiautomático hemos ganado velocidad, los pones mucho más rápido, son más fáciles, ¿vale? Y pues te ahorras eso, que te congeles un poco las manos. Así que todo a su tiempo, puedes empezar por unos de correas tranquilamente y con unos de correas puedes hacer prácticamente de todo. Y cuando veas que, hostia, pues vas haciendo más montaña y tal, pues los semiautomáticos son la caña. Como último consejo, invierte en crampones de calidad, valen mucho la pena y además es que tu vida depende de ellos. Como siempre, dejamos nuestro material en la descripción para aquella gente que tenga curiosidad, te lo dejamos en la descripción. Espera, no te vayas, que tenemos que guardarlos y seguir caminando. Así que te voy a enseñar cómo guardarlos de forma fácil. ¿Vale? Tienes los crampones, los haces pequeñitos al máximo, los agrupas bien, ¿vale? Y la cosa aquí es enrollar la cinta, ¿vale?, alrededor del crampón y hacer lo mismo con el otro. Incluso hay gente que los enrolla los dos a la vez. Lo suyo aquí es poner las puntas unas frente a otras y con la cinta que sobra los enrollas los dos y así que quedan bien agrupaditos, las puntas no te pinchan, pues yo qué sé, en la mochila o lo que sea, y ya los puedes poner en la funda de forma cómoda y también para deshacerlos es muy cómodo. Así que aquí tengo la funda, que es la funda de mis antiguos crampones, que sirve para todo, y la pones dentro y ya está. Y ahora en la furgo vamos a secarlos, que se nos han mojado. Muchas gracias por llegar hasta el final de este vídeo y que sepas que muchos de los consejos que te hemos dado son gracias a ti, porque la comunidad nos da muchos consejos, nos deja muchos comentarios y nosotros aprendemos de ellos, de nuestra experiencia en el monte, pero sobre todo de vuestros comentarios. Así que os agradeceríamos mucho que dejarais en los comentarios cosas que crees que pueden ser útiles de saber para que más gente y para que nosotros sepamos más sobre crampones. Y sobre todo, no te olvides de darle like, de suscribirte, y si tienes unos crampones de correas y no sabes cómo usarlos, te dejamos por aquí un vídeo y espero que lo disfrutes. Nos vemos pronto.